En esta ocasión vamos a ver la introducción a la parte de planos dentro del programa de CATIA V5 a través de un ejemplo de este soporte. Lo que vamos a hacer es, una vez teniendo ya la pieza modelada, nos vamos a dedicar a tratar de recrear este plano. Ahora, para hacerlo, lo que vamos a hacer es dentro del programa de CATIA, para empezar a trabajar un archivo de Drawings, vamos a ir a Start, Mechanical Design y vamos a ir a la parte de Drafting. Esta ventana nos va a permitir escoger el tipo de estándar que queremos seleccionar, que puede ser, vean que tienen estándar ANSI, estándar ASME, ISO, GIS, etc. Por lo general nosotros trabajamos con estándar ASME a ANSI o trabajamos con el estándar ISO. Vean que en el plano que tienen para el ejemplo de esta actividad, tienen ya sea el formato ISO o el formato ASME. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos formatos? Prácticamente el tamaño de hoja y la representación de las líneas y las cotas. Pero el dimensionamiento y la estructura de las vistas va a ser exactamente igual. Vean que en el marco de información tenemos que para ANSI tenemos un tamaño carta, mientras que para ISO tenemos un tamaño A4. Vean las cotas verticales para el formato ISO. Están de manera perpendicular. Y vean aquí cómo aparece en el formato ASME. Entonces, estas son las diferencias que tenemos principalmente dentro de este tipo de formatos. Vamos a trabajar con el formato ASME para que vean lo que pasa con las unidades al momento que lo trabajemos. Vamos a poner ASME a ANSI, que el ANSI es el equivalente a Leather. Los dos tienen vean que tienen 215.90 por 279.40 milímetros. A ANSI tiene lo mismo. Aquí ustedes pueden escoger si quieren una representación landscape, que es la representación horizontal, o si quieren que su hoja sea vertical en portrait. Vamos a trabajar con landscape. Vamos a darle OK. De manera inicial, siempre que trabajen en un archivo de drawing, siempre les va a dar la escala 1 a 1. ¿Qué es la escala? Es el tamaño que va a tener su pieza al momento de que ustedes la están modelando. Tal cual como ustedes la modelen, va a ser la escala 1 a 1 que tenga. Siempre es muy importante que en los planos revisen la escala al momento de que van a empezar a dimensionar y que van a empezar a crear sus propios planos. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos a empezar a editar a partir de esta hoja. Ahora, si ustedes quieren seleccionar su vista de forma manual, vean que en el menú de View, que yo ya tengo desplegado, que recuerden que estos aparecen en la barra de la parte derecha, vamos a tener que seleccionar Front View. Pero vean que esta primera herramienta del Front no me la deja habilitar. Para que yo la pueda utilizar, necesito tener abierta el archivo de CADPart con el que quiero trabajar. Voy a ver el soporte y me voy a regresar al archivo de Draw. Ahora, lo que yo voy a hacer es, primero les voy a enseñar cómo se importa la vista frontal y ahorita nos dedicamos a ver qué pasa cuando lo hacemos de manera automática y los marcos de información, cómo creamos el template. Vamos a Front View, vamos a irnos a la pieza y vamos a seleccionar una cara. Dependiendo de la cara que seleccionemos va a ser nuestra vista frontal. Vean que siempre tiene que ser cara plana. Si yo lo pongo sobre una cara circular o cilíndrica, me va a arrojar el eje de la pieza. Pueden hacerlo con los planos o pueden hacerlo con las caras. Ahora, vamos a colocar, ya sea en el plano YZ o en esta cara plana, la vista frontal. Y antes de que le den clic izquierdo para confirmar la posición de su vista, vean que vamos a tener un menú, un panel en la parte superior derecha. Este panel te va a orientar la localización de tu pieza, es decir, el acomodo que quieres que tenga, la perspectiva de la vista ortogonal o la rotación. Entonces, dependiendo del acomodo que quieran lograr ustedes, si no lo lograron sacar de manera inicial con la vista frontal y cuando se cambiaron a la pieza, pueden tratarlo de buscar con este panel. Yo le voy a dar OK para confirmar. Esta es mi vista frontal, similar a la que yo tengo en el ejemplo del plano. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho de forma automática? ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen abierto el archivo de la parte que acaban de modelar y se van a Start, Mechanical Design y Drafting, vean que el menú de creación del plano va a ser un poquito diferente. En lugar de seleccionar una hoja vacía como anteriormente nos lo daba por default, aquí ustedes tienen la opción de mostrar todas las vistas ortogonales junto con la vista isométrica, o pueden poner nada más la vista frontal con algunas otras vistas proyectadas, como pueden ser la derecha y la inferior, o la izquierda y la superior. ¿Cómo sabemos la orientación de las vistas? Es muy importante saber el tipo de método que estamos manejando. El formato ASME o ANSI siempre va a trabajar con el método de tercer ángulo. ¿Cómo sabemos cuál es el método de tercer ángulo? Quiero que vean en el iconito arriba de la vista isométrica, van a tener dos círculos y a su derecha un trapecio. Siempre que el trapecio esté a la derecha, saben que tienen un método de tercer ángulo. ¿Y esto qué quiere decir?
que a su derecha de la vista frontal siempre van a tener la derecha y en la parte de abajo tienen la vista inferior. Si fuera método del primer ángulo, como es el formato ISO, es invertido. ¿Eso qué quiere decir? Que a la izquierda tienen la derecha a la izquierda, arriba la parte inferior y abajo la parte superior. Entonces, como sabemos que ahorita es método de tercer ángulo, va a ser una lectura directa, derecha a derecha, izquierda a izquierda, arriba a arriba, etc. Le voy a dar OK para que vean lo que pasa. Vean que de por sí, ya en el anterior caso habíamos visto que la escala 1:1 era demasiado grande para el tamaño de la hoja. Pero vean quién me forzó que fuera la vista frontal. Me mandó la parte de arriba de mi pieza. En cambio, la que yo había escogido antes era esta, pero con una inclinación de 90 grados. Y vean lo que les decía, como es método de tercer ángulo, a la derecha de la vista frontal tiene la vista derecha, a la izquierda, etc. Ahora, para que les aparezca siempre la parte de cuadriculada, vamos a decir lo que las referencias de los límites de su vista, siempre tengan habilitado la malla, tengan habilitados los constraints y tengan habilitado el marco. Con esto ustedes van a identificar las líneas de color azul que definen los límites de su vista. Ahora, siempre que ustedes coloquen una vista frontal, ya sea que lo hagan de forma en automática o manual, todas las vistas que ustedes proyectan a partir de la frontal van a estar alineadas. Vean que si yo muevo la frontal, en este caso se mueve todo. La única en este tipo de pieza que puede ir desalineada, es decir, que tenga una alineación independiente, va a ser la vista isométrica. ¿Cómo pueden lograr esto? Le van a dar clic derecho en las líneas discontinuas, que en este caso están marcadas de color azul, y van a buscar en View Positioning, ya sea que busquen que se alinee de manera independiente o le dan en una posición relativa. Si le dan en Set Relative Position y mueven un poco el punto de color verde que aparece sobre la pieza, va a perder la alineación con el resto de vistas. Pero ojo, esto recuerden que solo se puede hacer con esta vista isométrica. También se puede hacer con vistas de detalle, vistas de corte, pero en este caso, en esta pieza, perdón, solo tenemos vistas ortogonales e isométricas. Más adelante nos preocupamos por eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es me voy a quedar con el acomodo de la vista frontal que yo utilicé de manera inicial. Entonces, me voy a cambiar a mi hoja inicial. Ahora, ya vimos aquí el tamaño de la escala que yo estoy, por ejemplo, manejando en el ejemplo es de 1:3. ¿Por qué? Porque me permite acomodarlo de mejor manera en el marco. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es le voy a dar clic derecho en el árbol de especificaciones, abajo del drawing. Voy a buscar en la hoja número 1, Properties. Voy a poner escala global 1:3. Y ahora, lo que yo voy a hacer es, antes de empezar a sacar las proyecciones, voy a generar mi marco de información, es decir, el template con el que yo quiero presentar mi plano de dibujo. Lo que yo voy a hacer ahorita es, voy a entrar en el menú, en la parte de Edit, y en la parte inferior encontramos Sheet Background. Ahora, en este menú, lo que vamos a hacer es que en la herramienta de Drawing vamos a encontrar una herramienta que se llama Frame. Le vamos a dar clic y voy a seleccionar alguno de los templates que aparecen aquí. Yo voy a seleccionar el de la muestra número 1 y le voy a dar Apply y después OK. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a identificar la información básica que tenemos dentro del marco de información. Vamos a tener quién lo diseñó y la fecha. Vamos a tener quién lo checó y la fecha. Y la más importante, vamos a tener aquí el tamaño de la hoja de dibujo. En este caso, vean que yo tengo leather. Recuerden que dijimos que el ANS y el leather es equivalente. Pueden dejarle aquí el A o leather, lo que ustedes quieran. Vamos a buscar después las unidades. En el template que yo ya tengo personalizado, yo ya le puse las unidades. Sin embargo, vean que en el template que yo acabo de seleccionar no aparece. Les recomiendo que donde dice la masa o el peso, escriban units y cambien el valor que les aparezca por milímetro o pulgada, dependiendo de la pieza que estén trabajando. Vean que aquí yo tengo la simbología de mi método de proyección. Esto no es estrictamente obligatorio, depende mucho de los templates que manejen. Sin embargo, si ustedes lo tienen, les ayuda a la persona que esté leyendo el plano a tener un poquito más de referencia del método que están ustedes usando. Ahora, aquí esto es para modificar el nombre que tenía la pieza por default cuando la guardaron. Aquí pueden poner el título de alguna situación, aquí pueden poner una imagen. Por el momento vamos a dejarlo así. Más adelante nos preocupamos de cómo lo podemos personalizar. Vamos a Edit, Working Use. Y ahora, lo que vamos a hacer en este caso es, le voy a dar clic derecho
a las líneas discontinuas de color rojo de mi pieza y le voy a dar en Properties. Ahora, me voy en la parte de arriba al menú de View y lo que voy a hacer es voy a habilitar dos elementos. Estos van a ser Axis y Center One. El eje siempre va a representar la zona por la que pasa un agujero de la pieza. Y la marca de centro va a representar un elemento circular, como puede ser un círculo, puede ser un radio, etc. En este caso, lo que yo voy a hacer es, le voy a dar a Pair. Y vean, gracias a que yo tengo en esta zona unos redondeos, me marcó el eje. Pero vean que lo más importante que me apareció ahorita fue la marca de centro donde tengo los dos círculos. Y dirán, ¿qué pasa, por ejemplo, para representar los agujeros que sabemos que tenía la pieza? Pues lo que podemos hacer es utilizar líneas ocultas. Habilitamos Hidden Line y le damos a Pair. Y vean, además de marcarme en la zona donde están los agujeros de la pieza, me va a representar su eje para saber la mitad del elemento. ¿Cuál es la mitad del agujero? ¿Cuál es la mitad del círculo que pasa en esa zona? Le voy a dar OK. Las líneas ocultas, esto ténganlo mucho en cuenta, no son obligatorias, son elementos que te ayudan a representar de mejor manera las piezas, pero hay ocasiones donde la pieza se puede saturar. Entonces, cuando una vista se vea muy saturada de estos elementos, yo les recomiendo que no la usen y mejor usen una vista de corte que vamos a ver más adelante. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso es voy a sacar las vistas de proyección. Para esto, dentro del menú de View, voy a entrar a Projection View, le voy a dar doble clic para mantenerlo habilitado, voy a sacar una vista lateral. Vean que no importa la vista que yo saque. ¿Por qué? Porque como la pieza es simétrica, yo puedo sacar el lado que yo quiera de aquí. Y ahora puedo seleccionar la vista superior o la vista inferior. En el ejemplo del plano que yo les estoy poniendo, les estoy mostrando la vista superior. Ahora, cuando ustedes generen los planos, evidentemente para practicar lo que pueden hacer es tratar de llegar a lo mismo del plano que yo les estoy presentando. Sin embargo, eso no es lo que a mí me interesa mucho. A mí me interesa que ustedes aprendan a dimensionar su propia pieza y que sigan una lógica en el dimensionamiento. A lo mejor no es necesario que sigan el acomodo de las vistas que yo les estoy presentando, pero sí es importante que sus vistas tengan todas las dimensiones necesarias para acotar completamente a su pieza, para representar todas sus características. Entonces, en este caso, voy a tratar de replicar lo que tengo yo en el plano para que veamos cómo lo podemos ir practicando. Lo que voy a hacer en este caso es, voy a bajar la vista frontal. Por el momento los títulos los voy a dejar un poco en la parte inferior. ¿Para qué? Para que yo tenga suficiente espacio para ir dimensionando mi pieza. Ahora, me falta otro elemento muy importante, que era mi vista isométrica. El isométrico, yo lo voy a poder sacar dentro del menú de la vista en vista isométrica. Y la ventaja que yo esté generando mi isométrico de forma manual es que yo puedo seleccionar la orientación del isométrico y que en automático sea independiente. Entonces, para esto, seleccionan el isométrico, se van a su pieza y le tienen que dar clic en alguna parte de su pieza. Ahora, siempre es importante que, por regla, siempre vamos a tener que el isométrico tenga unos ángulos. Estos ángulos van a estar definidos de la siguiente manera. En dos líneas que sean rectas con un ángulo recto de 90 grados entre sí, si ustedes trazan una horizontal, tiene que haber un ángulo de 30 grados con cada una de ellas con respecto a la horizontal. Otra manera de verlo es que cuando tengan un cubo, ustedes van a tener el segmento A, AB, AC y AB. Estos segmentos entre sí deben de tener siempre un ángulo de 120 grados en la representación que estamos manejando. Entonces, es muy importante que al momento de que coloquen el isométrico, revisen que si tienen su vista girada, le den clic en el isométrico y después le den clic en su pieza. Pero dices, yo necesito que mi isométrico sea diferente, que tenga una diferente representación porque quiero ver la parte de atrás o alguna otra situación. Pues lo que puedes hacer es, con el panel de movimiento, puedes ir girando tu pieza. Ahora, si tú quieres que tu isométrico por default tenga una orientación diferente, pero que siga representando los ángulos que ahorita vimos, pues vamos a hacer lo siguiente. Cuando generes tu isométrico, lo vas a modificar en la parte de las vistas aquí, donde tenemos el cubo, nos vamos a ir en la Main View, en la última opción. Vamos a seleccionar isométrico y le vamos a dar en propiedades. Y vamos a buscar en ISO View, que es la primera selección, podemos ir cambiando la orientación. Vean que podemos ir girando la pieza. En lugar de que la tengamos de esta manera, la presentamos ahora viéndola de frente, ya no hacia atrás. Entonces, pueden irlo haciendo de diferente manera, no hay ningún inconveniente.
Ahora, vamos a ir aquí a Program 1 y ahora sí, vamos a comenzar con la parte de dimensionamiento. Voy a hacer mi vista activa porque yo voy a empezar a dimensionar la parte superior. Y ahora, las dimensiones las vamos a generar con esta herramienta que se llama Dimension. Ustedes si despegan el menú van a ver que tienen diferentes opciones. Tienen una herramienta universal, me gusta a mí decirlo así, porque es una herramienta que te permite generar todas las demás. Esta de Dimensioning te permite ir haciendo combinaciones de dimensiones. Con esta puedes hacer distancias, ángulos, radios, diámetros, etcétera. Si ustedes quieren forzar a que solo les tome la característica que quieren analizar, pues utilicen la siguiente. La que únicamente te da distancia, la que te da ángulos, la que te da radios, la que te da diámetros o la que te da aplanados. En este caso, voy a utilizar la de Dimension para que vean cómo funciona. Les voy a dar doble clic y quiero que vean lo interesante aquí. Voy a empezar a generar las distancias verticales que unen a los círculos, que son la de 100 milímetros y 21 milímetros. Lo que yo voy a hacer es, con la línea superior horizontal de mi pieza, le voy a dar clic y después le voy a dar clic al círculo. Ojo, no le den a la marca de centro, denle al círculo. Y vean que me va a mandar unas unidades diferentes a las que yo tenía en mi pieza. Mi pieza estaba modelada en milímetros. Sin embargo, como yo escogí un formato antes, me van a siempre las unidades en pulgadas. Para cambiar esto, lo que pueden hacer es seleccionar su cota y cambiarla aquí en donde dice pies y pulgadas, cambiarlo a milímetros. Y vean que ahora sí me van a aparecer los 21 milímetros que yo tengo en el plano marcado. Ahora, voy a continuar dimensionando todo lo demás y posteriormente me preocupo de cambiar las unidades y ordenar. Entonces, entre los dos círculos, posteriormente, el círculo de la parte de abajo con la línea izquierda para que me dé la distancia horizontal, la distancia entre los dos círculos y adicionalmente algo que yo puedo hacer aquí es puedo dimensionar la distancia horizontal que une la cuña con la pared. Entonces, esta línea junto con la línea de esta pared me va a dar los 41 milímetros que ahorita vamos a cambiar. Ahora, estos 41 milímetros los pueden dejar del lado derecho o lo pueden dejar del lado izquierdo. No hay ningún inconveniente. Voy a dimensionar ahora los círculos y los radios. En el ejemplo que yo les doy, en el formato ANSI por lo general casi siempre te da los radios y los diámetros por default en radio. Esto te ayuda a que no haya ninguna confusión al momento de que queramos representar un diámetro. ¿Por qué se los digo esto? Si tú utilizas siempre radio, no hay ningún inconveniente, porque un elemento circular, ya sea completo o que no esté completamente cerrado, lo puedes dejar expresado como radio y no pasa nada. Pero un elemento, el cual es como un redondeo, que no está completamente cerrado, lo dejas expresado como un diámetro, ahí es donde la lectura del plano y la representación no sería muy buena. Entonces, para mejorar la presentación, vamos a hacer esto. Doble clic en la herramienta, vamos a seleccionar esta esquina y por default me dio el radio. Si a ustedes les apareciera aquí el diámetro, le van a dar clic derecho y le van a dar radio. Ahora, voy a seleccionar el círculo. Lo que yo voy a hacer es, voy a dejar todo expresado como radio, para que no hubiera ningún inconveniente. Voy a dejar esto acá. Ahora, voy a cambiar las unidades. Voy a seleccionar todas las cotas de esta vista, le voy a poner milímetros, y adicionalmente le voy a decir que tengo un tamaño de 3 milímetros. Perdón, de 3 milímetros. Hay algunas ocasiones en las que el número no puede aparecer acá. Si no les aparece 3 milímetros o algún otro valor que ustedes quisieran dar, lo pueden escribir sin ningún problema. Yo les recomiendo que como mínimo el valor sea de 2.5. Abajo de 2.5 no es recomendable. ¿Por qué? Porque deben de considerar que además de tener un formato digital del plano, también lo pueden llegar a tener en un formato físico, en una impresión. Entonces, si el tamaño de letra de los números o del texto es muy pequeñito, la persona le va a costar mucho trabajo leer. Entonces, vamos a dejarlo en 3 y vamos a empezar a acomodar las copias. Ahora, hay dos maneras aquí. Una manera es en la que lo dejemos acomodado en el método de en cadena o en serie, que el 21 quede con el 100. Otra forma es que vayamos dejando por nivel. Si ustedes lo quieren dejar por niveles, lo pueden ir acomodando sin ningún problema así. Ahora, yo les recomiendo que para que puedan acomodar de mejor manera las cotas, porque vean, si yo lo muevo arriba y abajo, me lo voy a ir forzando en una especie de cuadrícula. Esto va a ser siempre independientemente de que tengan habilitado o no la opción de Snap to Point, que es esta de aquí abajo. Para que lo puedan mover libremente le van a apretar Shift
y van a mover arriba y abajo. Esto les permite que la acomoden de manera libre. En este caso, como el 21 cabe dentro del espacio de la cota, lo pueden dejar así sin ningún problema. Si ustedes quisieran por alguna razón que quedara alineado con la cota de 100, van a hacer lo siguiente. A la cota que quieran alinear, le van a dar clic derecho, le van a dar line up y van a seleccionar uno de los extremos de la cota, que vean que es este punto o este punto de abajo. Le vamos a dar clic y le dan OK. Y vean que en automático se los deja alineados sin que ustedes tengan que estarlo haciendo al tanteo con el mouse. Esto es muy bueno para cuando quieran terminar un plano y le quieran dar la mejor organización y presentación al plano, traten de alinear los elementos. Ahora, como yo les decía, en esta ocasión yo lo voy a dejar en un segundo nivel. Entonces lo voy a dejar aquí con 21. Este 21 lo voy a dejar en la parte de adentro y también lo voy a dejar en un segundo nivel, aquí. Y el 50 aquí en la parte de abajo. Ahora, el 41 lo podrían dejar alineado con la opción de alinear con el 21 o lo pueden dejar del lado derecho sin ningún problema. Ahora, ¿qué va a pasar con estos radios y estos agujeros? Los redondeos y los agujeros van a aparecer 4 veces dentro de mi vista superior. Lo que podemos hacer es seleccionar ambas cotas con control, le dan clic derecho y properties, y en el menú de la parte superior van a buscar el que se llame Dimension Text. Ahora, ustedes van a identificar que en el texto asociado van a tener su valor principal. A la izquierda van a escribir 4 por y le dan Enter. Esto les va a permitir que represente las 4 esquinas y los 4 agujeros con la misma cota que habíamos puesto. Vamos a poner aquí con Shift, vamos a irlo moviendo. Entonces recuerden que siempre que lo quieran acomodar a su gusto la cota, van a apretar Shift y van a irlo moviendo. En este caso, podemos dejarlo que esté en un desnivel, por ejemplo. Si ustedes quisieran utilizar una segunda línea para lograr un acomodo mejor, pueden hacer lo siguiente. Seleccionan su cota y en la parte superior, en Dimension Line, van a buscar la de 2 tipos. Y esto les va a permitir acomodarlo un poco mejor. Entonces, como ustedes lo quieran dejar, no hay ningún inconveniente. Nada más que tenga una cierta coherencia. Si siempre manejaron el de 2 partes, manéjenlo con el resto de sus cotas. Entonces, en este caso yo lo voy a dejar con el de 1. Ahora, yo ya terminé con mi vista superior. Me voy a pasar con la siguiente vista, con la vista frontal. Le voy a dar doble clic y voy a empezar a dimensionar. Ahora, un tip para cuando ustedes quieran dimensionar un piano. Si ustedes tienen la referencia con la que se quieren ir basando, pues está perfecto porque ya tienen un punto de partida de cómo quieren empezar a dimensionar. Cuando ustedes lo necesiten hacer de cero, yo les recomiendo que hagan lo siguiente, que se vayan al sketch o espejo que ustedes quieran estar trabajando dentro de la vista. Por ejemplo, en mi sketch número 1 de mi vista, pues es lo que yo estaba dimensionando en la vista superior. Entonces vean que yo ya tengo algunas cotas que aparecían en esta zona. Tengo las de distancias de 21, los radios de 9 y los radios de 10. Con esto lo que pueden ir haciendo ustedes es, entran al sketch, le sacan una foto o revisan las dimensiones, salen de la pieza y vuelven a regresar a su plano. Muy importante con esto, cuando ustedes entran al espejo, le hayan cambiado o no le hayan cambiado una dimensión, el plano les va a pedir que se actualice. Por eso es que vean que aparece el icono de Update en todas las vistas. Ustedes en la parte inferior de su barra de herramientas van a encontrar el icono de Update. Le pueden dar clic a este icono o le pueden dar Control U. Ahora, vamos a continuar con el dimensionamiento de esta zona. Le voy a dar doble clic y simplemente de ejemplo quiero que vean qué pasaría si lo quisiera yo representar con diámetro. Ya sabemos que va a ser con radio, pero ¿qué pasaría con diámetro? Le vamos a dar clic derecho, lo vamos a dejar en diámetro y para que no se crucen las fechas, porque vean que con radio solo una fecha apunta a la figura. Con diámetro, en automático te da 2 fechas que apuntan a los extremos de cada lado. ¿Qué pueden hacer en este caso? Darle clic derecho y ponerlo en un solo símbolo. Y esto te va a permitir que puedas dejarlo con una sola fecha con el símbolo de diámetro. Sin embargo, vamos a dejarlo como radio. Ahora, vamos a representar el siguiente elemento que es el de la parte de adentro. Voy a representar la longitud total, el ancho, que sería en este caso mejor, de mi pieza, que sería de esta pared izquierda a la pared derecha. Ahora, voy a representar el espesor de la cuña que pasa a la mitad de mi pieza. Y puedo representar esta línea que aparece en esta zona.
La puedo representar del lado derecho para que no se encimen las cotas. Esto siempre debe de tener mucho cuidado al momento de ir dimensionando. Deben de cuidar de que tengan una cierta organización y no saturar ya sea una vista o uno de los lados de la vista. Es decir, ir distribuyendo las cotas. Evidentemente, como esta es una pieza un poco sencilla, entonces pueden distribuirlo sin ningún problema fácilmente. Ahora, recuerden, lo que vamos a hacer es ponerle el milímetro y tamaño de letra 3. Ahora, vamos a ir acomodando estos radios. Voy a poner aquí el radio 27. Recuerden que lo pueden modificar con Shift. Voy a ponerlo aquí. El radio 15 lo voy a poner aquí, que quede alineado con el radio de 27. Lo malo de la herramienta de Alignment es que no podemos utilizarla para cotas radiales, como son las de los radios o las de los círculos. Entonces, en este caso, pueden acomodarlo de manera sencilla con el mouse nada más y con Shift. Ahora, lo que sí pueden hacer, por ejemplo, es la cota de distancia 41 la pueden acomodar con la de arriba de los radios que teníamos en la parte superior. Y pueden alinear con Lineup la de 22 para que coincida con la de 41. Esto parecerá que no, pero la alineación de las cotas mejora mucho la presentación de los planos y ayuda mucho a la lectura del mismo. Ahora, vamos a terminar con la vista derecha. Con la vista derecha vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic para que sea vista activa. Vamos a empezar a dimensionarla. Voy a dimensionar el largo completo de mi pieza. Voy a ponerlo acá. Voy a dimensionar el espesor de la pared interna. Posteriormente, puedo dimensionar el espesor de mi base, que va a ser esta línea. De hecho, esto lo puedo poner de este lado. Después, puedo dimensionar la altura que me define este eje que yo había marcado anteriormente cuando habilité los ejes. Y aquí empieza lo curioso. Podemos dimensionar con un método de línea base o con un método encadenado, de cadena. Aquí ya estábamos utilizando cadena, porque teníamos la de 21, termina la de 21 y empieza la de 100. Entonces, lo que pueden hacer es, si quieren seguir manteniendo el mismo, pueden dimensionar entre esta línea y el eje. Y lo van a tener aquí marcado. Vean que aquí de inicio incluso nos deja dar la alineación de la cota. Pero si ustedes por algún motivo quisieran dejarlo desde la base hasta el eje, que sería un método de línea base, pueden dejarlo así sin ningún inconveniente. De hecho, en el plano el que les estoy mostrando aquí es de línea base. Entonces, voy a eliminar el de punto 19 pulgadas y vamos a dejarlo así. Bueno, voy a dejar esto acá. Y por último, voy a dimensionar el largo del cilindro. Voy a dimensionar de esta línea a esta línea y vamos a ver con quién lo podemos alinear. Recuerden que como del otro lado tenemos cotas radiales, pues ya no lo podemos alinear con Lineup. Entonces, aquí. Vamos a seleccionar, para que ya me quede todo el texto también de un solo tamaño, vamos a seleccionar todo, vamos a ponerle 3 y que sea milímetros. Ahora, algo muy importante. Si ya se dieron cuenta, todas mis vistas tienen un título que nos dice el título de la vista ortogonal más la escala individual que tiene cada una de ellas. Cuando ustedes vean que su hoja, varias vistas tienen el mismo tamaño de escala, lo que pueden hacer es definirlo como la escala global. Como yo anteriormente había cambiado la escala global de la hoja, por eso mi template dice una 3. Y esto me va a permitir que yo haga lo siguiente, que yo le elimine el texto de la escala a todas las vistas. Porque sería repetitivo que si ya lo tengo en el marco de información, lo tenga que volver a dejar en la vista individual. Ahora, ojo con esto. Si por algún motivo dices, ¿sabes qué? Yo quiero que mi vista isométrica sea más grande por alguna situación, pues en View le puedo cambiar a dejarla 1 a 2 y acomodo su título. A este sí le voy a tener que dejar el de escala 1 a 2. Esto siempre debe tener mucho cuidado de que revisen el tamaño que tiene la vista y el título que le están dejando. Ahora, voy a revisar si no me faltó alguna otra cota y después de esto nos pasamos a editar el marco de información. Entonces, ya tenemos completa la de la vista frontal, ya tenemos la de la vista derecha. Perfecto. Únicamente nos vamos a dedicar a la alineación de las cotas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a ver si las cotas de distancia de 15 milímetros caben en la parte de adentro.
Vean que si yo lo trato de mover normal con el mouse, no me deja acomodarlo. Esto es porque el programa detecta que esa cota no queda bien dentro del espacio. Si yo intento con Shift, puedo tratar de acomodarlo en esa zona, pero vean que conforme yo me vaya alejando, puede ser que se empiecen a encimar las líneas. Si ustedes de todas maneras lo quieren dejar en la parte de medio en automático, le van a dar clic derecho a la cota, Property, van a buscar en Value, en el menú de Value Orientation, en Position, van a buscar Inside y le van a dar OK. Y después van a mover la cota y en automático ya se las deja en la parte de adentro. Lo que pudieron hacer es utilizar el tamaño mínimo que les había recomendado. Utilizar un tamaño de 2.5. 2.5 va a forzar a que esta cota de 15 en automático esté en la parte de adentro. Vamos a comprobarlo con esta de aquí. Ven, ya me la dejo solita aquí en la parte de adentro. Y por último, voy a empezar a alinear las cotas. La de 15 la voy a alinear con esta otra de 15 y esta de 92 con la de 42. Ahora, vean que por el tamaño de mi template, yo tendría que dejar aquí el título de la vista en la esquina. Siempre deben de tratar que quede en una esquina más aproximadamente por donde termina la última cota. Por ejemplo, esta que fue la de 72. Ahora, lo más recomendable es que siempre se encuentre debajo de la vista. Entonces, vean que en este caso, yo por el tamaño de aquí, de mis vistas, ya no va a quedar muy bien acomodado. Aquí hay dos alternativas. La primera sería reducir la escala de mis vistas, pero esto puede afectar negativamente a la representación de las vistas y a las cotas que ya tenía asignadas. El otro método, más sencillo a mi parecer, sería que editen y hagan personalizado su propio template. ¿Cómo pueden hacer esto? Lo que vamos a hacer es, vamos a volver a entrar al menú de Sheet Background, en Edit, y vamos a empezar a modificar estas líneas. En automático el template siempre te va a decir mínimo quién lo diseñó, quién lo checó o quién lo dibujó, el tamaño de la hoja, que eso es obligatorio que siempre debe de llevar, así como la escala y las unidades, y después información adicional como el método de proyección, el nombre de la pieza, el nombre de la empresa, el nombre del trabajo, etcétera. Adicionalmente, pueden ver que en los trabajos que les presento yo, o que pueden ver acá, tienen el logo de la universidad o de la empresa donde se está generando. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a reducir el espacio para que lo pueda acomodar un poquito mejor. Lo que vamos a hacer es, ¿sabes qué? Puedo acomodar aquí y puedo eliminar este texto que está acá, por el momento. Estos dos. Y lo que yo voy a hacer es, voy a bajar un poco la línea que se encuentra en la parte superior. Adicionalmente a esto, voy a eliminar esta línea. Entonces, voy a eliminar esta. Y ahora, cuando estén haciendo un template personalizado, chequen que siempre en su esquina inferior izquierda tengan su origen. Esto va a decir que si ustedes le dan doble clic a esta línea, van a ver que tienen la distancia horizontal de donde empieza la línea a donde termina. Y vertical siempre es la misma, porque como es horizontal la línea, se va a mantener ahí. Yo la voy a dejar en 60 milímetros en ambos lados. Y vean, con esto ya me redujo un poco el tamaño del templo. ¿Qué vamos a hacer con esta parte de aquí de la derecha? Ahora, estos espacios que nosotros tenemos aquí, por lo general se utilizan para cuadros de revisión, para ensambles, para ver qué se conecta con el siguiente elemento. En este caso, como es una pieza sencilla, pueden eliminar todo esto que nosotros tenemos aquí. Pueden seleccionarlo y darle suprimir. Lo mismo con las letras. Pueden seleccionarlas y las eliminamos. Ahora vean que deben de tener cuidado al momento de ir eliminando porque les puede eliminar otros elementos. Entonces aquí, lo más sencillo sería que con control, tranquilamente vayan tomando los elementos que quieran eliminar. Vean que incluso pudiéramos llegar a recorrer nuestro template a la derecha. Así como movimos la línea superior horizontal 10 milímetros hacia abajo, podríamos hacer lo mismo desplazando todas las líneas hacia la derecha. Entonces vean, lo que vamos a hacer por el momento, esto de aquí lo dejamos vacío, no pasa nada. Y esta línea vamos a ver que empieza en 10 milímetros y termina en 70. Recuerden que aquí debe de ir 60 porque esa fue la distancia en la que bajamos la otra. Veamos. Sencillo, pero de cierta manera estamos personalizando la plantilla que necesitamos. Ahora, lo que podemos hacer aquí es, podemos juntar el espacio para ir acomodando el quién lo diseñó, quién lo dibujó, etcétera.
Lo que yo voy a hacer en este caso es, voy a poner al lado de la fecha, las voy a poner acá, y adicionalmente voy a poner una línea que me parta este espacio a la mitad, este que yo tengo acá. Entonces, lo que vamos a ver es, aquí es 79.4 y aquí es 124.4. Entonces voy a copiar este, voy a ver este que tenía, 79.4. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a colocar una línea. Para colocar elementos, ya sea dentro del plano o dentro del marco, tienen un menú que se llama Geometric Erase. Vamos a seleccionar una línea que conecte en este elemento y que conecte aquí, por ejemplo. Ahora, lo que yo voy a hacer es voy a hacer más pequeño el tamaño del texto de la fecha, 2.5, para que quede aquí. El checado lo pongo acá, el de diseñado lo pongo acá, y paso de nuevo esta fecha. Adicionalmente, pudieran llegar a marcar una línea que dividiera entre estos dos. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes, no hay ningún problema. Ahora, todo esto que yo acabo de hacer, lo que voy a hacer es Working View, y eso me va a permitir acomodar el título de la vista en la parte de abajo de la pieza y poder bajar un poquito más la vista frontal, lo cual es la referencia, y así poder subir un poco más la vista superior, para que no quede muy encimado el título de la vista con el de los labios. Ahora, esto sería lo básico para que ustedes pudieran generar un plano de una pieza sencilla. Evidentemente vamos a tener más herramientas que vamos a poder utilizar, las cuales pueden ser vistas de corte, vistas de detalle. ¿Cómo funcionaría una vista de detalle en este plano? Si por algún motivo quisieran magnificar la zona en la que tienen los agujeros y los redondeos, aquí en la parte superior, pueden hacer lo siguiente. Pueden generar una vista de detalle que esta siempre te va a pedir que pongas el centro de la burbuja que se va a magnificar. Es como una lupa que te magnifica una zona. Entonces vamos a ponerlo en el centro de este círculo. Para que me deje ponerlo, voy a hacer la vista activa. Ya sea que le den doble clic a las líneas de color azul o clic derecho a las líneas discontinuas de la cota. Activate View. Pongo vista de detalle y ahora sí me toma el centro de la figura. Entonces voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo para que me dé esta zona de aquí. Y esto vean que en automático me lo deja alinear de manera independiente en cualquier parte de la hoja. Entonces lo voy a poner acá, por ejemplo. Y vean que pudiéramos llegar a utilizar esta zona de aquí para dimensionar. Y recuerden que como tiene una escala diferente a la escala global, se tienen que mantener el detalle. Si por algún motivo quisieran generar un corte en esta zona de la pieza, pueden hacer lo siguiente. Pueden generar en la vista frontal un offset section view. Este siempre les va a preguntar dos cosas. Punto inicial, punto final, y en algunas ocasiones te pide un doble clic para confirmar. Entonces, vamos a seleccionar punto inicial, punto final, forma vertical. Esto es únicamente representativo. Recuerden que la pieza ya la habíamos terminado. Le damos clic y un doble clic para confirmar. Y vean que aquí me va a pedir que seleccione el lado izquierdo o el lado derecho de mi pieza. Voy a poner el lado izquierdo para que vean la comparativa contra la vista derecha que ya tenemos. Ahora vean, aquí me va a representar una especie de patrón con unas líneas inclinadas que se conoce como hatching, que va a representar todo lo que es sólido al momento que yo corto mi pieza. Y aquí sucede lo que yo les había dicho al inicio de este video. Cuando vean que se satura la vista porque tienen muchos elementos, deshabiliten las líneas ocultas. Como ya es un elemento que es un corte que se está generando a la mitad, ya no es necesario que le habiliten líneas ocultas. Para eso estamos utilizando la vista de sección. Si ustedes quisieran modificar este patrón, le pueden dar doble clic y en Other, aquí en Properties, van a verificar que en Type tengan hatching, que en el número de hatching solo tengan uno, y ahora el ángulo, déjenlo en 30 grados, y el pitch o paso, déjenlo con un valor muy pequeño. Evidentemente esto siempre va a depender del tamaño de tu escala, pero yo les recomiendo que, por ejemplo, en este caso que tienen una escala 1:3, manejen un tamaño de 1 milímetro, por ejemplo. Y el offset, déjenlo en 0, para que no haya mucha separación entre las líneas. Y con esto, vean, ya podemos identificar que en el corte vertical, todo esto es lo sólido. Lo único que aparece hueco es este agujero de radio 15 milímetros. Ahora, evidentemente en este caso no son necesarias estas características, se las estoy nada más presentando para que las puedan utilizar con otro tipo de vistas que vamos a ver, piezas que vamos a ver más adelante.
Entonces, cualquier duda que tengan, pueden mandarme un correo para que lo veamos en una asesoría o lo podemos ver durante la clase.